Jehová es uno y Jehová es unidad. Cuando uno lee la Biblia, se encuentra con Jehová invisible, que nadie puede ver su rostro, pero también se encuentra con un mensajero, que en hebreo es malaj, que de donde viene ángel, que es el portador del nombre de Dios, y se le llama Jehová. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento están estas dos figuras de Jehová, y vamos a ver cómo converge, porque en el Antiguo Testamento, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese creó Dios, creó es singular, pero esa palabra Dios es Elohim, que es una pluralidad, pero está hablando de una singularidad de un ser que es o bien es singular o es plural. Es las dos cosas. El ángel del nombre y el Dios invisible hecho visible. Dios, el Dios de la Biblia, es invisible, es eterno y sin forma humana. Sin embargo, la Biblia está llena de momentos donde hombres y mujeres vieron a Dios, hablaron con Él, lo tocaron, incluso lucharon con Él. ¿Cómo es posible? La respuesta se encuentra en una figura misteriosa, como decíamos, presente desde el principio, el ángel de Jehová, el portador del nombre, que luego se revelaría plenamente en el Mesías. Como el Mesías es Jehová. El Mesías es Dios, la encarnación de Dios. Exploraremos en profundidad esta revelación asombrosa, cómo Jesús es el cumplimiento visible del Dios invisible y cómo todo está orquestado desde Génesis hasta los Evangelios y el Apocalipsis. El Dios invisible es la imposibilidad de ver a Jehová. La Escritura es clara y constante. Éxodo 33:20 dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, dice Jehová a Moisés. También el Nuevo Testamento dice lo mismo: a Dios nadie le vio jamás. Y también Pablo dice lo mismo en 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El Dios invisible. Jehová es un Dios invisible, trascendente y glorioso. Su esencia no puede ser contenida por ningún ser humano ni manifestada por completo, pero algo en la historia bíblica no encuadra si esto se toma de forma absoluta. Hay apariciones del Dios de forma visible. ¿Es una contradicción o una revelación? A lo largo de todo el Antiguo Testamento muchos vieron a Dios. Abraham habló cara a cara con él, con un varón que se llamaba Jehová. Come con él, conversa con él, le sirve a él y recibe la promesa también del hijo prometido. En Génesis 18, Jacob, el nieto de Abraham, lucha con él y dice: he visto a Dios cara a cara. Moisés habla con Jehová como quien habla con un amigo, cara a cara. Manoa, el padre de Sansón, dice: hemos visto a Dios. Isaías también ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Isaías 6:1. ¿Cómo es posible? ¿Mentían? ¿Era una ilusión? La respuesta bíblica es mucho más profunda. Lo que veían no era la esencia invisible del Padre eterno, sino la manifestación visible de Él, el ángel de Jehová. Lo interesante del ángel de Jehová es que es portador del nombre de Jehová. Por eso se le llama Jehová, porque, como decíamos, ángel en hebreo es malaj, el mensajero. El ángel de Jehová no es como los demás ángeles, no es como los demás mensajeros. Él habla como Dios, actúa como Dios, recibe autoridad, actúa con esa autoridad, recibe adoración y posee el nombre de Jehová. Cuando en Éxodo 3 el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en una llama de fuego, dice: Dios lo llamó de en medio de la zarza. Y le dice el ángel de Jehová: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A Abraham se le apareció visiblemente, a Jacob también se le apareció visiblemente. Y aquí viene el texto clave, Éxodo 23:20. Yo envío mi ángel delante de ti, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Está claro, es evidente. Este es un ser único. No dice mi ángel lleva mi mensaje, sino mi nombre está en él. Muchos podrían decir que el nombre representa la autoridad, y sí, representa la autoridad, pero este ángel, como decíamos, se aparece en forma visible. Jehová se aparece como un varón. De hecho, es llamado el varón de guerra, el que desciende en las nubes, como dice la Escritura. Entonces, es interesante cuando Malaquías 3 dice que está el ángel del pacto, el cual es Señor del templo. ¿Y quién más lo llama Señor? David. David llama Señor al que está sentado a la diestra de Jehová en el Salmo 110.
Este es un salmo mesiánico, citado por Jesucristo. ¿De quién dicen los escribas que es hijo? ¿De quién es hijo el Mesías? ¿De David? Le responden que es de David. Pero ¿cómo David le llama Señor? Porque es interesante que la Escritura, cuando habla de que sería un hijo de David, realmente habla de la raíz de David. Y Miqueas 5:2 habla de que el Mesías sería desde los días de la eternidad, desde tiempos inconocibles. Entonces, cuando uno va analizando la forma en cómo se habla de este ángel y cómo se habla también del Mesías único, en Isaías dice que se le da varios nombres y le dice que será Padre eterno. Se le dice que se le llamará Dios. Y en Jeremías 23, 5 y 6 habla que este del linaje de David sería llamado Jehová. ¿Y a quién más se le llamó Jehová en el Antiguo Testamento? Al ángel. Entonces, cuando uno llega al Nuevo Testamento y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es interesante cuando uno ve el libro de Proverbios 8 y habla de la sabiduría que fue engendrada por Dios, y Jehová me poseía en el principio, con él yo estaba cuando formaba la tierra. Y en el Nuevo Testamento se le llama el primogénito de toda creación. Entonces, ¿cómo conciliar todos estos aspectos? En el Antiguo Testamento, como decíamos, está Elohim. Elohim, Dios creó, pero cuando dice, cuando habla del humano, dice hagamos. Elohim dice hagamos. Dios es plural y es también singular. ¿Por qué es singular? Porque es un solo nombre. Yo, Jehová, no hay Dios fuera de mí. Antes de mí no fue formado Dios y después de mí no fue formado Dios. Cuando el Shema, cuando dice Jehová nuestro Dios es uno, esa palabra es ejad, es unidad. Entonces, si bien Jehová es uno, esto es ratificado en el Nuevo Testamento, porque cuando dice yo y el Padre uno somos, y el Padre es mayor que yo. Entonces aquí hay un misterio, porque Juan también dice que el Verbo, Jesucristo, estaba con Dios en el principio, todas las cosas por él fueron hechas, él estaba en el seno del Padre. Entonces, cuando uno ve, hay un concepto que se llama mitosis en la biología, que hay una célula que se divide en dos exactamente iguales. Entonces, este concepto yo le llamo la mitosis divina. En el principio estaba el Dios invisible y engendró al Dios visible. Por eso muchos tienen la duda que Jesús es creado o no es creado. Es Dios y no es Dios. Este segundo Jehová es Jehová también. Jesús es Jehová, pero es el Jehová visible. Está el Jehová invisible y el Jehová visible. Y en el Antiguo Testamento hay un concepto que los rabinos le llamaron los dos poderes en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando Daniel, en el capítulo 7, ve a un hijo de hombre y ve a un anciano de días, ve a dos. Y en Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, ve a dos. Cuando se le aparece a Moisés, en Éxodo capítulo 34, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es interesante cómo habla Jehová, Jehová, y Jehová pasa por delante de él. Entonces, hay un misterio que obviamente solo viendo el Antiguo Testamento es muy extraño ver esta figura de Jehová doble, pero es una y dos. Porque el Jehová invisible es imposible verlo, pero sí se puede ver con la manifestación visible de Jehová. Por eso en la mitosis divina, antes de la creación de los tiempos, antes de la creación del tiempo, antes de la creación del mundo, Jehová engendró a su Hijo, desde los días de la eternidad. Por eso se le llama una creación, no en el sentido de la creación como lo es temporal de las otras cosas. Por eso cuando proféticamente David dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese hoy representa la eternidad total. La eternidad es un hoy constante. Por eso, cuando yo por lo menos estudiaba e intentaba entender qué es lo que realmente decía la Trinidad, es complejo entenderlo. Es complejo entender cómo Jesús es Dios y es hijo de Dios. No puede ser las dos cosas, pero realmente sí lo es. Él es hijo de Dios, Jesús no es el Padre. Pero en el Antiguo Testamento está respaldado. O sea, cuando uno ve el Antiguo Testamento, realmente hay dos Jehová. Pero esos dos son uno.
como lo dice la Biblia, la matemática divina, aquí uno tiene que ver qué es lo que realmente expresa Dios. ¿Dios dice esto? Sí, lo dice. Cuando en Génesis 2 habla del matrimonio. Y los dos serán una sola carne. Los dos serán uno. Esa es la matemática divina, que hay una unidad, una coherencia, una fuerza única que actúa en los dos. Por eso, esa fuerza que une, ese enlace, es el Espíritu. ¿Cómo se integra el Espíritu dentro de esta revelación? Se integra porque se entiende que en el nuevo pacto, cuando Jesús asciende, desciende una persona, que es Dios, el Espíritu de Dios, que guía a las personas, a los creyentes, a los cristianos, a la santidad. Por eso muchos dicen que es una fuerza. Obviamente que es una fuerza, todo espíritu es una fuerza, pero también es una persona, es la divinidad de Dios uniéndose. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece el nombre Jehová y aparece el nombre Yah. Yah es como la abreviación de Jehová, es como la esencia de Jehová. Ese es ese espíritu. Jehová, Yah y Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová, Jesús y Yah. Por eso Jesús, es interesante que se llame Jesús, Yehoshua o Yahshua, que es Yah de Yahvé. Yahvé salva. Entonces, Él también contiene el nombre de Dios. He manifestado tu nombre a los que me diste, como dice en Juan 17. Entonces, la forma en cómo uno ve al Mesías, el Mesías realmente iba a ser Jehová encarnado. Esa visibilidad de Jehová. Por eso el nombre que se le da a Jesús en revelación divina es coherente con Jehová, que dice que es Él es el Salvador. Jehová es el Salvador y no hay otro Salvador fuera de Él. No hay un Dios fuera de Él. Por eso cuando dice que Él salvará a su pueblo, Jesús salvará a su pueblo, es porque Jehová salvará a su pueblo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. También es bastante interesante que este no es un nombre cualquiera. Lleva el nombre del Padre. Y esto conecta directamente con el ángel que poseía el nombre en Éxodo 23. Ahora bien, el ángel también en Éxodo 23 dice que no perdonará. ¿Cómo no perdonará? ¿Acaso este ángel tiene la capacidad de perdonar? Porque en los profetas, en Zacarías, él es el que quita el pecado del sumo sacerdote. ¿Cómo que perdona pecado? Por eso Jesús, cuando Él perdona los pecados, le dice, no, solo Dios puede perdonar pecado. Espera, el ángel de Jehová también puede perdonar pecado. Entonces, de alguna manera, la forma en cómo Jesús se expresa tiene un eco, pero extraordinario en el Antiguo Testamento. Porque si ese ángel perdona, es porque esa visibilidad de Dios, el Dios visible, es el que perdona. Jesús, al ser Jehová, Él también puede perdonar pecados. Él es el que guía a la tierra prometida. Porque en la escatología bíblica, en estos 40 jubileos del tiempo de los gentiles, es como los 40 tiempos del desierto, donde este espíritu de Jesús, este espíritu de Jehová, es el que guía al pueblo para el séptimo milenio, para los 40 jubileos después, cuando entremos a la tierra milenial, en el gobierno de Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve a Jesús, ve a Jehová. El que ve al ángel de Jehová, ve a Jehová. Ellos son la imagen. Por eso Jesús también es la autoridad de decir el yo soy. Cuando en Éxodo capítulo 3, Dios se le revela a Moisés y le dice el nombre, yo soy el que soy. Y di que yo soy me ha enviado. Por eso Jesús también declara lo mismo en Juan 8:58. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Cuando lo van a arrestar en el huerto, él dice, ¿quién, ¿eres tú Jesús? Yo soy. Y se espantan, porque es como la pronunciación del nombre divino. Él no dice yo era, usa el mismo nombre sagrado, yo soy. Los fariseos, ¿por qué querían apedrearlo? Porque decían que este se hace Dios. Y él mismo les dice, ¿no está escrito en el Salmo 82, vosotros sois dioses? ¿Por qué a mí me queréis apedrear? ¿Qué obra he hecho que ustedes acaso no entienden? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Les dijo. Porque Jesús hablaba el lenguaje de Jehová del Antiguo Testamento, los dos poderes en el cielo. Por eso cuando aparece en Daniel 7 el Hijo del Hombre, se le da un reino. Y también dice que había más tronos. Él es el que se sienta a la diestra de Jehová. En el mismo Jesús se sentó a la diestra de Jehová y el profeta de Hechos 7 ve, antes de morir, Esteban, antes de morir, ve a Jesús sentado a la diestra de Jehová. Por eso el ángel de Jehová es Jesús preencarnado. Cuando se le apareció el ángel de Jehová en la zarza, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y cuando entra Josué a la tierra prometida, ese Josué
También se le aparece, dice, el príncipe del ejército de Jehová. Príncipe. Y le dice lo mismo que le dice el ángel. O sea, se le aparece una visión humana. Que le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Y es interesante que sea el príncipe, porque cuando se narra la profecía del Mesías, que ha de morir en Daniel, dice que este Mesías sería el Mesías príncipe. No se dice el Mesías rey, el Mesías príncipe. Por eso, Jehová, el Jehová invisible, el Padre, Dios el Padre, es inmortal. Pero el Jehová visible es el que muere. Jehová es el que es traspasado. Por eso en Zacarías cuando dice que a mí me traspasaron, a mí hablando de Jehová, y cuando lo traspasan a Jesucristo, el mismo Juan cita la profecía de que Jehová es el que lo traspasan. Es el que es negado, como los días de Samuel rechazaron a Dios para tener un rey humano. Cuando vino el verdadero rey humano, Jehová, descendiendo a la tierra, también fue rechazado por el pueblo de Israel. Entonces, desde el ángel de Jehová hasta la imagen del Mesías siendo llamado Dios, tanto por Isaías como por Jeremías, y en Miqueas hablando de que es eterno, y en Proverbios también de que fue antes de la creación del mundo, las similitudes son inequívocas. Jesús representa todo eso. El ángel de Jehová, al ser Jesús preencarnado, es Jesús el que se le aparece a Abraham. Cuando dice Jehová visitó a Abraham y le dio la promesa del hijo prometido, él era el hijo prometido prometiéndose a sí mismo. Y las similitudes entre el ángel de Jehová y Jesús son extraordinarias. Jesús aparece como hombre, Jesús se encarna como hombre. Posee el nombre de Dios, viene en el nombre de Dios. Habla como Dios, habla con autoridad divina Jesús. El ángel recibe adoración, Jesús recibe adoración de los ángeles. El ángel perdona pecados de Israel, Jesús también perdona pecados públicamente. Ambos son Jehová, ambos dicen yo soy. Ambos son enviados y actúan como de Jehová visiblemente. Por eso, ¿cómo fue este rechazo? ¿Cómo no reconocieron a Jesús? Jesús fue rechazado por su pueblo cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron en Juan 1:11. Los judíos conocían al ángel de Jehová y nunca lo llamaron blasfemo, porque sería contradecir al mismísimo Dios. Pero cuando ese mismo ángel tomó carne, no lo reconocieron. Ese mensajero, ese ángel del pacto, cuando en Isaías 42 dice que pondré por pacto al siervo. Ese mismo siervo era ese ángel era ese siervo. Ese Jesús vino a encarnar al ángel, al siervo. ¿Cómo no lo reconocieron? Si Jesús nunca dice directamente yo soy Dios, pero su lenguaje está en clave profética y mesiánica. Él se llama a sí mismo el Hijo de Dios, el yo soy, el Hijo del Hombre que viene en las nubes, el que desciende del cielo, el que es uno con el Padre. Él es el Elohim, el plural singular, la mitosis divina, el que es uno y el que es dos, el que desciende del cielo, el que sube al cielo, el que se transforma como en el monte de la transfiguración, el que desciende a la tierra a gobernar. Jehová será uno, dice Zacarías. ¿Por qué? Porque el Padre estará en el Hijo aquí, en la tierra, con el cuerpo glorificado como el Rey. Jehová reinará sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo reinará sobre toda la tierra. Él es el primero y el último. Es como que ese primero y el primero es Jehová invisible y el último es Jehová visible. Es la materialización de Dios. Hasta la biología, en la mitosis, nos habla de este misterio divino. El verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. E indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Por eso Jesús no es solo un nombre, es una revelación eterna. El que salva es Jehová. Y Jesús es el mismo que habló en el monte a Moisés, el que caminó con los patriarcas, el que protegió a Israel en el desierto. Pero ahora ha venido no solo a hablar, sino a morir y a resucitar. Y antes de resucitar, Él descendió a los infiernos a proclamar y a quitar las llaves de la muerte, del imperio de la muerte. Por eso Jesús tiene dos venidas, como siervo sufriente y como el rey. Gobernará como David, este hijo de Dios. Ahora, este Jesús, al ser el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es Jehová visible y con cuerpo, Jesús es Jehová visible. Jesús, como dice Hebreos 1:3, es la imagen de Jehová, el Dios invisible. Jesús es Jehová Hijo, y Jesús y Jehová es el Padre. Jehová invisible es el Padre. Ambos es Dios. No podemos decir son Dios, sino que es Dios, porque es una unidad. Es como la pluralidad en Elohim, el Dios único, el Dios de los dioses de toda la humanidad. El que no podía ser visto, eligió ser visto. El que era invisible, eligió tomar visibilidad. El que era fuego y voz, eligió ser carne y sangre. Este es Jesús, este es Emmanuel, Jehová con nosotros. Caminó y anduvo entre nosotros, como dice Levítico 26. Jehová entre su pueblo. Jehová humano es Jesús.
Y el versículo más notable es la revelación del apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y lo habla en lenguaje del siervo sufriente. Es bastante interesante, es espectacular, porque la verdad que el primer Mesías es el Mesías sufriente, el Mesías príncipe. Y en su segunda venida será el Mesías rey. Y el que no acepte el Mesías sufriente no tendrá al Mesías rey, no estará parte en el reino del Mesías rey, de Jehová, aquí en la tierra. Por eso Apocalipsis revela y completa todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, el Mesías reinante, el que dará paz mundial, el que quitará el mal y la inclinación al mal total del planeta Tierra. Y la tierra gozará de su plenitud, de su creador aquí en la tierra caminando, tal como caminó la voz de Jehová en el huerto del Edén, también caminará. Ese Jehová es Jehová visible. Jesús caminaba junto a Adán, caminó junto a Abraham. Por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué? Porque Jehová visible caminó junto a Abraham. Este misterio es grandioso y se resume como en la mitosis divina, la mitosis de Jehová, el Jehová invisible y el Jehová visible. Jesús es Jehová invisible. Jesús es Jehová visible, hijo del Jehová invisible. Jehová visible es hijo del Jehová invisible. Jehová invisible es el Padre, Jehová visible es el Hijo Jesús. Y la fuerza que los une es el Espíritu Ya. Y Pablo también dice que hay un solo Dios, Jehová el Padre, y un Señor, Jesucristo. Esta distinción es porque en el Antiguo Testamento Jehová es tanto Dios como Señor, pero la distinción es clara al darle el señorío al Hijo del Hombre. En el Salmo 110 también se le da el señorío. La distinción entre Jehová como Dios y también Señor es porque en Isaías también dice que está Dios, un Jehová, y el Redentor, otro Jehová. Pero Jehová es uno solo. Entonces en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús Señor. O sea, ocupa el señorío de Jehová. Y es también por lo mismo. Jehová es Dios y Señor. Jesús es Dios y Señor. Jehová invisible el Padre, Jehová visible el Hijo, Dios y Señor. Por eso a Jesús se le llama Señor, porque Él es el Dios visible, la imagen del Dios invisible. Dentro de toda esta perspectiva del Mesías como Dios, como Jehová, el Jehová invisible, como lo declara el Antiguo Nuevo Testamento, es el Padre del Jehová visible. El Jehová visible es engendrado del Jehová invisible. Es la materialización del Jehová invisible. Por ende, el Hijo de Jehová, como decíamos, es el Jehová visible. Y el Mesías es el Jehová visible. Por ende, para concluir la divinidad del Mesías, el Mesías debe ser llamado Hijo de Dios. Cuando Dios hace el pacto con David, le dice en 2 Samuel 7, yo levantaré después de ti, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Aunque esta profecía se cumplió en Salomón porque él construyó casa, el trono en sí mismo viene a ser del linaje de David. Por eso Jehová juró a David que de su descendencia. Pero cuando vemos en Isaías 11, dice que un vástago retoñará de las raíces de Isaí, y que Jehová levantará un trono a David, o para David. Un renuevo también habla. Y también cuando él dice que el rey será Jehová y David será príncipe, en Ezequiel 34. Entonces, cuando viene Jesucristo, también se le llama a él Hijo de David, tanto, aunque Jesús nunca se llama a sí mismo el Hijo de David, sino que lo llaman a él el Hijo de David porque viene de la familia de David. Jesús mismo dice que el Mesías es antes que David, como habíamos dicho que es desde los días de la eternidad, como dice, aunque todos creen que viene de David. Entonces, de algún modo, David, cuando habla en el Salmo 2, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Por ende, todos los reyes de Israel venían a tomar el título de hijo de Dios, empezando por David. Entonces, de algún modo, los ungidos de David
venían a tomar el título de hijo de Dios. Por ende, todo descendiente de David que ocupe el trono va a recibir el título de hijo de Dios. Por ende, el Mesías, tanto como hijo de David definitivo, es también el hijo de Dios. No solamente Dios mismo, sino hijo de Dios. El Jehová visible es hijo de Dios. Por ende, llamar al Mesías hijo de Dios pertenece a este lenguaje de la divinidad del Mesías. Por eso Jesucristo también encarna todo lo que habla de ser el hijo de Dios. Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo muchas veces habló y siempre se refirió a Dios, a Jehová, como el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por ende, ese Jehová visible como Mesías es el Hijo, el engendrado por el Jehová invisible. Repito, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan del Dios invisible. Una y otra vez hablan del Dios invisible y en esto no hay discusión. Por ende, la visibilidad de Dios, aunque se le llame Jehová, es Jehová Hijo, Dios Hijo. Jesús nunca es el Padre, porque al final de todos los tiempos, cuando ya Jesucristo reine sobre la tierra los 7 milenios, Él entregará al Dios Padre todo el reino, porque el Padre es mayor que el Hijo. El Jehová invisible es mayor que el Jehová visible, pero es un solo nombre, una sola esencia, una sola sustancia, Dios. No se dicen los dioses, sino el Dios único, Elohim, tanto en su unidad plural como unidad singular. Es un juego de palabras toda esta temática. La verdad que yo no juzgo a las personas que tienen otra perspectiva sobre estos temas porque son teológicos. Pero Jesucristo encarna todos estos conceptos y lo importante, muchos dicen que Jesús no es Dios, sino solo un profeta o solo el Hijo de Dios, pero independientemente de toda esta temática, las evidencias son abrumadoras a favor de Jesucristo y su divinidad como Dios, el Dios visible. Hijo del Dios invisible. Pero es uno. Yo y el Padre uno somos. Todo está en acorde y en armonía bajo todos los versos bíblicos. Pero, como decía, no juzgo a las otras personas que tengan otra perspectiva sobre esta temática. Lo importante es que Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Es la puerta para la vida eterna. Así que el que tiene al Hijo, tiene al Padre.